Bueno, un juez puede decretar la prisión provisional, la libertad provisional con fianza y la libertad provisional sin fianza. Pero de esas tres, la única que puede hacer libremente sin que nadie le diga nada es la libertad provisional sin fianza. O sea, te deja libre sin nada más. No tienes que pagar nada. ¿Qué pasa? Que imagínate que existe la opción en que el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras piden prisión para el investigado. Pues el juez, si le da la gana, puede dejarlo en libertad y sin fianza. Eso puede hacerlo. Si todas las partes piden prisión, puede dejarlo en libertad. Pero meterlo en prisión él, sin que ninguna parte le diga lo de la prisión, no puede. Y ponerlo en libertad con fianza, tampoco. Cuando hablo de parte acusadora, es cuando ya tienes abogado y procurador para la causa. Si no los tienes, no eres parte acusadora, eres simplemente una víctima. En esos casos no puedes pedir nada todavía. Y bueno, este es el artículo 505 de la LECRIM. Vale. Es el artículo que lo llaman de la comparecencia del 505. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ponen a disposición del juez al procesado. Y este artículo te dice que cuando el detenido es puesto a disposición judicial, bueno, ante el juez de instrucción o del tribunal si fuese un aforado, salvo si decreta la libertad sin fianza, convoca a una audiencia, que es la comparecencia del 505 que llaman, al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras. En esa audiencia también acude el detenido. Bueno, pues imagínate que, por ejemplo, el juez dice, esta persona, yo libertad no quiero ponerle, pero como no puedo meterle en prisión, voy a ver si puedo hablar con el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras para decirles y explicarles lo que siento y percibo y me gustaría. Entonces ellos le ayudan. Por eso se hace la comparecencia, para que alguna de las partes pueda pedirlo por él. Imagínate que sí, que alguna parte o la parte acusadora o el Ministerio Fiscal pide la prisión provisional o pide la libertad provisional con cargos. Vale, pues si eso es así, automáticamente podrán allí realizar todos los que hayan, cualquiera de los que hayan presentes que correspondan a los que están implicados, podrán realizar alegaciones o proponer pruebas para practicarse en ese mismo acto, a ser posible, o dentro de un plazo de 72 horas, que es el plazo que tiene el juez para dictaminar cualquiera de las tres cosas, desde que lo ponen a su disposición al detenido. O sea, una vez ponen a la disposición del juez el detenido, el juez tiene un plazo de 72 horas. Ese plazo de 72 horas es para, si quiere ponerlo en libertad, pero si dice, no, en libertad no quiero ponerlo en prisión o libertad pero con cargos y yo no puedo hacerlo, pues voy a pedir la comparecencia del 505. Llaman al Ministerio Fiscal, a las partes acusadoras, les presenta todo y tiene que estar presente también el detenido, con abogado y procurador. Vale, pues ahí, si alguna de las partes o el Ministerio Fiscal pide alguna de las dos cosas que el juez no puede, automáticamente cualquiera de los presentes puede pedir pues las pruebas o presentar alegaciones, ¿vale? Todo eso, las pruebas en el instante, a ser posible, porque si no, tienes un plazo de 72 horas. Más no. En ese plazo se tiene que dictaminar lo que sea. Ahora bien, este mismo artículo, en el apartado 5, nos dice que cabe la posibilidad única de que el juez sí que pueda meter en prisión provisional o libertad provisional con fianza
En el único hipotético caso de que una vez en la audiencia que haya solicitado la presencia del Ministerio Fiscal y las partes acusadoras no acudan, ellos no acudan, ni el fiscal porque pasa algo, un accidente o cualquier cosa, ni las partes acusadoras, y se quede solamente el juez, automáticamente decreta la prisión provisional, pero con la condición de que dentro de las siguientes 72 horas tiene que volver a solicitar la audiencia al Ministerio Fiscal y al acusador particular. Esa es la única opción. Y el punto 6 del 505 nos sigue diciendo de que si detienen a una persona en el norte que ha cometido un delito en el sur, por ejemplo, evidentemente el juez ante el cual le ponen en comparecencia del 505 no es el que le tiene que juzgar, pero no da tiempo en 72 horas a presentarlo en el sur. Así que este primer juez, al que no le corresponde juzgarle, sí que hará la comparecencia del 505 procediendo como si fuera para él y después le remitirá todas las diligencias a su compañero del sur, derivándole todo lo que haya considerado, para que este del sur, el juez del sur, ya proceda con respecto a lo que él considere. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que esto suele pasar cuando hablamos de requisitorias, porque evidentemente el que comete el delito en el sur se marcha de allí y si lo pillan en Galicia, pues ahí es donde el juez realiza esta comparecencia. Es muy importante saber que la resolución que hable sobre la situación personal de un investigado se realiza por auto. Prisión provisional, por auto. Libertad provisional, por auto. Confianza, sin fianza, todo por auto. ¿Por qué? Porque lo realiza un juez. Por otro lado, cuando se decreta el secreto de sumario, las notificaciones por las cuales el juez determina prisión provisional o libertad provisional con cargos, al investigado no se le presentan. Igual se le dice, pues se le mete a prisión porque cumple los requisitos del 503, pero no se le especifica qué tipo de requisitos son ellos, porque igual le estás dando pistas a su abogado del motivo por el cual y están deteniéndolo y metiéndolo en prisión. Y ten en cuenta de que cuando es un secreto de sumario es porque es un caso muy gordo. No se pueden ir dando pistas por ahí. Cuando se levanta el sumario, el secreto de sumario, entonces sí que ya le pasan todo lo que ponía ese auto. Sí que es importante saber también que en los autos relativos a la situación personal del investigado o encausado sí que se pondrán en conocimiento de los directamente ofendidos, o sea, de las víctimas o acusadores particulares y perjudicados del delito. Y ese es el artículo 506. Ahora vamos a pasar al 507 de la LECRIM. En la LECRIM comentamos que el procedimiento más gordo de todos es el sumario, que se refiere a la prisión de más de 9 años, ¿vale? Por debajo del sumario está el abreviado, que es inferior a 9 años de prisión. Bueno, también comentamos que en el sumario, para interponer un recurso, primero tenía que ir previamente el de reforma, después el de apelación. El de reforma en 3 días, posteriormente el de apelación si te lo denegaban en 5 y tenías la opción de poner el de reforma subsidiario de apelación, que quiere decir que los pones los dos en 5 días y si uno te falla, el otro lo tienes ya interpuesto, ¿vale? Tengo que revisar si eran 5 días o en 3 este subsidiario, pero bueno, que nos quede claro. Bueno, pues resulta que en este caso de prisión provisional o libertad provisional con fianza, es en el único caso en el que puedes, en todo el sumario, interponer directamente el recurso de apelación.
¿Por qué? Porque estás tratando con la libertad o la prisión de una persona que puede ser delincuente y lo dejas libre, o puede ser inocente y lo estás metiendo en prisión. Entonces se dice que es para acelerar más ese proceso. El artículo 507 te dice: contra los autos que decreten, prolonguen, o sea, la prórroga de la prisión, que ya estuvimos comentando, que podía ser prórroga de 6 meses, de 1 año, de 2 años, vale, dependiendo de la pena. Vale, pues contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la libertad del investigado o encausado, podrán ejercitarse el recurso de apelación. Ojo, que gozará de tramitación preferente por el tema ese que os he comentado. El recurso contra el auto de prisión deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días. ¿Por qué tiene que ser así de rápido? Pues porque está preso y a lo mejor es inocente. Ojo, cabe la opción de poner primero reforma, pero es el único que te permite directamente poner apelación sin haber puesto la reforma. Y el 509 del ALECRIM nos dice que el juez de instrucción o tribunal, si es tema de aforados, podrá acordar mediante auto la detención o prisión incomunicadas cuando se trate, hay dos motivos, ¿vale? O para evitar consecuencias que puedan poner en peligro la vida o integridad física de una persona, o para evitar comprometerse gravemente el proceso penal y poder seguir trabajando tranquilamente sin tener miedo a que puedan ocultar pruebas. Ahora te sigue diciendo que, por un lado, la incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario. No puede superar de 5 días y sí que hay una opción de prórroga de otros 5 días más, pero única y exclusivamente cuando se trate de bandas organizadas o delitos cometidos entre 2 o más personas. Y por último, este artículo te dice que en ningún caso se puede incomunicar a un menor de 16 años. O sea, de 14 a 18 está la ley del menor. Más de 18, el Código Penal. Menos de 14, no le pasa nada. Pues entre 14 y 18, la mitad, el 16. Menos de 16 años no se le puede incomunicar. El artículo 511 nos dice que para llevar a cabo o a efecto el auto de prisión se expedirán 2 mandamientos. Vale. Uno es para el policía judicial o agente judicial, que automáticamente ahora se llama auxilio judicial, que es la persona que lo conduce al preso, al delincuente, a la prisión. Vale. Y el otro mandamiento va dirigido al director del establecimiento que deba recibir a ese preso, o sea, a la cárcel. Cuando se trata de dejar en libertad a la persona que está encarcelada, automáticamente ese auto de libertad de él se expide solo un mandamiento que va dirigido al director. Ya no hace falta nada más. Y bueno, te dice este artículo, el 511, que el mandamiento, en él se consignan los datos de la persona, datos personales, del investigado, evidentemente, el delito y si la prisión ha de ser con comunicación o sin ella. Luego, hay una cosa importante. Si se escapa de la cárcel, evidentemente, cuando lo pillan, lo llevan al juzgado. Pues para volver a meterlo en la cárcel, se vuelve a requerir de los 2 mandamientos. Así, tal cual, mucho trabajo, ¿eh? El artículo 512 te dice que si no encuentran al presunto reo por ningún lado, ni hay indicios de dónde puede estar, ni está en su domicilio, ni nada de nada, automáticamente el juez acuerda requisitoria, o sea, búsqueda y captura, ¿vale?
¿Qué pasa? Que ahí esa requisitoria la envía al SIRAJ. El SIRAJ es un sistema, es el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Las siglas son S de Sistema de Registros, SI, Sistemas, R de Registros, y luego la A entiendo que es Administrativos de Apoyo a la Administración y J de Justicia. Vale, es un sistema de alerta al que tienen todos acceso. ¿Quiénes son todos? Pues la Policía Autonómica, también las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. Vale. Ahí en el SIRAJ, bueno, en la requisitoria, se apunta todo lo relativo a la persona a la que hay que detener, ¿vale? Al presunto reo. Y el SIRAJ remite también información para la publicación en el tablón edictal judicial único. O sea que hay un tablón edictal judicial único que sirve para poder publicar también de esa forma, es como los tablones del BOE y demás, también para publicar todos los datos de la persona a la que se requiere para requisitoria. Y bueno, es el sistema de alerta al que tienen todos acceso. Qué curioso. Es importante el SIRAJ. Y ya pasamos al artículo 519. Este artículo te dice que todas las diligencias de prisión provisional se sustanciarán en piezas separadas. Las piezas separadas son como mini expedientes, ¿vale? Antiguamente se les llamaba pieza de cuerda floja, porque iban cogiditos con cuerdas al expediente principal. Así, a grosso modo, es que como cuando estamos en un sumario la investigación es tan ardua, pues ¿qué pasa? Que si tú quieres buscar algo puntual, igual te vuelves loco buscando. Entonces se recopilan datos que a lo mejor no son importantes para la investigación, pero que sí que se tienen que recopilar, porque están o relacionados con el preso o con el reo o quien sea, ¿vale? Entonces se le llaman piezas separadas. Por ejemplo, imagínate que se mete a alguien en prisión, ¿vale? Pues cuando se mete a alguien, abrimos una pieza separada en la que escribimos todas las anotaciones que le suceden al preso. Que si ha pedido que venga su hija a verle porque se va a morir, que si ha pedido el médico por esto, que si se ha peleado, que si está... Todo lo anotamos. Toda la situación personal, como estaba diciendo, del preso. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es el procedimiento en sí de investigación, lo que le sucede al preso dentro de la cárcel no es importante, es relevante. Entonces se le pone en una pieza separada, para que si tú quieres saber cómo le va, buscas solamente la situación personal del preso y la estudias y ya está. Y si quieres información sobre la investigación, pues te vas a la parte de la investigación. Está todo separadito, como con mini carpetitas, y vas buscando la que más te interesa, ¿vale? Son como mini expedientes junto al principal, que el principal es la investigación ardua, la gorda, en la que ya recopilas que si la navaja, que si la sangre, que si el muerto, todo.